Si piensas que vas a convertirte en actriz, está bien para mí. Si haces suficiente publicidad, sí. Tengo más o menos medio siglo menos que mi abuela, Y soy 2 veces más joven que la tortuga terrestre más vieja. que a su vez tiene más o menos un siglo menos que el abeto más viejo que se puede encontrar por aquí. Él mismo, 200 años más joven que Ming, un molusco descubierto hace poco en los mares fríos de Islandia, y cuya edad se pudo estimar en 507 años al contar sus estrías. Como ya habrán entendido, hoy nos vamos a divertir buscando el organismo vivo más viejo del mundo. De entrada, no es necesario ir muy lejos para encontrar cosas muy antiguas. Aquí, en estos bosques alpinos, se pueden encontrar muchos líquenes que superan el milenio. Estos extraños organismos son el resultado de una simbiosis. En simbiosis entre algas y hongos, tienen una tasa de crecimiento que rara vez supera unos cuantos milímetros por año. Así que si encuentras uno del tamaño de tu mano, hay muchas probabilidades de que sea más viejo que tú. Esta cosa es más vieja que yo. Tú has envejecido 10 años y ellos han crecido unos cuantos centímetros como mucho. Y eso en condiciones favorables, porque en Groenlandia hay una especie de líquen que solo crece 1 centímetro por siglo. Inmortalizado aquí por Rachel Sussman, una fotógrafa apasionada por las cosas vivas antiguas, empezó a crecer hace unos 3000 años, y por pequeño que sea, este líquen supera en edad a los baobabs más viejos conocidos, algunos de los cuales tienen cerca de 2 milenios. Lo más extraño es que, con el tiempo, estos árboles tienden a volverse blandos en el centro, formando así gigantescos refugios naturales. Al envejecer te vuelves Drácula. O bien, pasarás toda tu vida marchitándote, débil como el primitivo conífero Welwitschia, que demuestra una vez más que no es necesario ser imponente para vivir mucho tiempo. Porque este árbol, extraordinariamente bien adaptado a las condiciones extremas que reinan en el desierto del Namib, también puede vivir cerca de 2000 años, aunque aquí solo llueven entre 2 y 2,5 centímetros de agua al año. Para sobrevivir, esta pequeña planta, que nunca pierde sus hojas, se alimenta de la humedad que trae la niebla que sube desde el océano por la mañana. Y me parece increíble pensar que las semillas de algunas de estas plantas empezaron a germinar en una época en la que el Imperio Romano todavía existía. 2000 años no es poca cosa, pero sigue siendo modesto comparado con este árbol, un tejo con un nombre impronunciable que se alza orgulloso en un cementerio de Gales y cuya edad se estima en 4500 años. Este árbol, que seguramente nos sobrevivirá a todos, es considerado el más antiguo de Europa, y empezó a crecer cuando en Egipto se comenzaba la construcción de las grandes pirámides de Keops. Y aún así, sigue siendo 500 años más joven que este pino longevo, el árbol más antiguo que se conoce y cuya edad se estima en unos 5000 años, 10 pequeños metros desde los cuales 50 siglos de historia te contemplan. Bueno, en realidad, hay que precisar que los pinos que te mostramos en pantalla, aunque todos rondan los 4000 años de existencia, todavía están lejos del más viejo de todos, cuya ubicación se mantiene en secreto para protegerlo. En todo caso, cuando este pino empezó a germinar en las montañas blancas de California, a 15.000 kilómetros de ahí, en Egipto, se inventó el papiro y la escritura en jeroglíficos. Sin embargo, por muy impresionante que sea su edad, este pino es 2 veces más joven que el viejo chico, una picea cuya edad se estima en 9500 años. El problema con el viejo chico es que realmente no se puede decir que sea el árbol más viejo del mundo, porque pone en cuestión lo que entendemos por estar vivo desde hace mucho tiempo, en el sentido de que no es cualquier árbol, es un árbol que se clona a sí mismo de manera idéntica desde que germinó al final de la última era glacial. El tronco, en sí, es relativamente joven. Desde esos 5 centímetros de altura como mucho, son unos cuantos siglos los que te miran desde arriba. Pero bajo los pies, el sistema de raíces, ese sí, es muy antiguo, de casi 10.000 años dedicado a clonarse y sobrevivir mediante un proceso llamado estratificación. En invierno, cuando la nieve pesada hace que las ramas bajas del viejo chico se doblen hasta tocar el suelo, entonces esas ramas echan raíces para volver a crecer al año siguiente en un proceso continuo. Y así, el viejo chico se renueva. Cuando su tronco muere, él se reconstruye. Este árbol germinó 3500 años antes de que se inventara la escritura, incluso antes de que aparecieran las primeras grandes civilizaciones. Y lo más alucinante es que solo es el tercer organismo clonal más antiguo conocido. De hecho, solo empezó a crecer 70.000 años después de una colonia de álamos y álamos temblones ubicada en Utah, cuya edad se estima en 80.000 años. En esa colonia llamada Pando, ninguno de los árboles por sí solo vive mucho tiempo. Pero si consideramos la colonia en su conjunto, entonces Pando aparece como un organismo gigante compuesto por miles de clones genéticamente idénticos, interconectados y unidos entre sí por un solo e inmenso sistema de raíces que existe desde hace unos 80 milenios. Cada árbol puede verse como un brote que emerge de una gigantesca red de raíces que, mediante reproducción vegetativa, se renueva continuamente desde hace 80.000 años. Todo este bosque proviene de un solo individuo que con el tiempo terminó cubriendo 44 hectáreas mediante clonación sucesiva. Un bosque descendiente de un solo árbol que germinó hace 80 siglos en una época en la que apenas se empezaba a cazar mamuts. Sin embargo, por muy antigua que sea, la colonia de Pando sigue siendo 120.000 años más joven que una inmensa colonia de Posidonia oceánica situada frente a las costas de España en el mar Mediterráneo.
Los investigadores creen que algunas parcelas de estos pastos marinos se reproducen por clonación y sin interrupción desde hace 200.000 años, y para encontrar algo aún más antiguo, tendremos que dejar el agua y dirigirnos al hielo del permafrost siberiano, donde en 2007 se descubrieron bacterias activas desde hace entre 400.000 y 600.000 años. Estas pequeñas criaturas quedaron atrapadas en el permafrost, cuando Homo erectus apenas comenzaba a domesticar el fuego. Y lo más increíble de todo esto es que, aunque han estado sometidas a temperaturas bajo cero durante cientos de milenios, estas bacterias no están en estado de latencia. Están activas, no al grado de reproducirse, pero se las ha observado reparando su ADN, lo que convierte hasta ahora a los actinomicetos siberianos, así se llaman, en los seres vivos más antiguos que conocemos. A menos que tomemos una definición aún más flexible de lo que es un ser vivo, para poder incluir en nuestra clasificación a los organismos que están en estado de latencia, es decir, organismos totalmente inactivos que esperan condiciones, digamos, favorables para volver a moverse, a vivir, un poco como una semilla esperando germinar. Y en ese caso, podemos incluir un montón de cosas nuevas que hemos visto. Dos ejemplos entre muchos otros. En los años 90, logramos revivir microorganismos que estaban encerrados y como congelados durante unos 25 millones de años. Entre la gran diversidad de los que salieron de un sueño digno de la noche de los tiempos, había una levadura, de alguna manera, 220.000 veces más vieja que mi abuela, con la que un investigador se divirtió haciendo una cerveza. Sí, no, ya basta, no me voy a dejar. Ni siquiera hablas de los mamíferos, pero... Pero, suelta la cámara. Y en 2013, durante una sesión de perforación, se encontraron enterrados a 2 o 2.5 kilómetros de profundidad bajo el fondo de los océanos, en sedimentos de 100 millones de años de antigüedad, virus y bacterias, en una concentración muy baja, del orden de 1 millar de organismos, en un volumen equivalente a una cucharadita de sedimento, mientras que se pueden encontrar decenas de miles de millones en una cucharadita de un suelo sano, como este. Por pocas que sean, estas criaturas han atravesado lapsos de tiempo vertiginosos para llegar hasta nosotros, y su presencia nos hace cuestionar lo que entendemos por estar vivo. Porque su metabolismo es tan lento que los investigadores se preguntan si estamos ante algo vivo o simplemente algo que no está muerto. Al final, algo no muerto que quizá en algún momento se cruzó con los dinosaurios. Pero para terminar, volvamos a algo más cercano a nosotros en términos de longevidad. Hace 10 años, frente a las costas de Alaska, se encontró, alojado en la grasa de una ballena, un arpón que data de 1879. El animal había vivido todo ese tiempo con esa cosa clavada en el cuello, y aunque es raro encontrar una ballena de más de un siglo, se estima que algunas de ellas pueden alcanzar la venerable edad de 200 años, lo cual es solo la mitad de la edad del vertebrado más viejo que conocemos en la Tierra, o mejor dicho, en los mares. Porque es un tiburón de Groenlandia, estudiado en 2016, el que tiene el récord, con una edad estimada de unos 400 años, y ese tiburón vivió de 3 a 4 veces más que Jean Calment, quien vivió tanto como Craig, la langosta más vieja que hemos descubierto. De todas formas, joven o viejo, la edad importa poco a menos que seas un queso. Y también pueden apoyar a Bala de Mental en Tipeee. Tenemos los nietos que nos merecemos. Sí, eso es seguro. Y bueno, también tienen a la abuela que se merecen. Yo soy el hombre a destacar, es verdad.